Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Expertos a tu Servicio. Como todos los miércoles, transmitimos en vivo a través de las redes sociales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con diversos temas para responder además sus consultas con nuestros expertos. Y nuestra experta del día de hoy es la ingeniera Gabriela Esparza, representante del Cencico, con quien vamos a tratar un tema fundamental y que además ha estado generando muchas dudas y preguntas durante las semanas que han pasado a raíz de este sismo que se registró en la ciudad capital y en el Callao, en donde se pudo ver una serie de afectaciones además a diversas viviendas e infraestructuras. Entonces, tenemos un tema muy interesante que abordar el día de hoy y le damos la bienvenida a la ingeniera Gabriela Esparza. ¿Cómo está? Sí. Buenos días con todos. Encantada de estar en tu programa. Y saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, ingeniera. Para conversar justamente del tema que le mencionaba, vamos a estar recibiendo sus consultas para responder aquí con la ingeniera y mientras tanto vamos abordando esta preocupación sobre qué es una construcción segura y qué debemos tener en cuenta como ciudadanos al momento, por ejemplo, de construir una vivienda, si es que vamos a construirla, o de reforzar si es que queremos reforzarla. Bueno, una construcción segura definitivamente es la que está dirigida por los profesionales del rubro, ¿no? El ingeniero civil es el que tiene que hacer el diseño de una vivienda segura de acuerdo a las condiciones del terreno y a las condiciones del entorno, del lugar donde se va a construir la edificación. Definitivamente la participación de un profesional pues marca la diferencia entre una vivienda segura y una insegura. Esto siempre hemos escuchado un montón con respecto a la participación de un ingeniero civil, pero es muy común en nuestra sociedad, en nuestro país en general, contratar pues de repente un maestro albañil, ¿no? Que de repente tiene mucha experiencia, o de repente algún conocido familiar que tiene conocimientos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esta diferencia entre una persona que tiene este conocimiento de repente por el expertise, por la práctica y el otro profesional que, digamos, pues ha tenido sus años de carrera y tiene toda una preparación, ¿no? Bueno, definitivamente el diseño de una edificación se basa en una serie de principios de la mecánica del comportamiento de los materiales, ¿no? Y eso lo tiene que evaluar el ingeniero, calcular y diseñar. Todas las estructuras se calculan, ¿no? De acuerdo al peso de la edificación, lo que se llaman las cargas muertas y a las cargas vivas. ¿Qué carga va a soportar? ¿Qué personas van a ocupar las edificaciones? Todo eso le va sumando el peso. Súmase además el efecto de los sismos y de las torsiones, distorsiones que puede haber en la edificación. Entonces todo eso tiene que ser evaluado por un ingeniero. El maestro puede tener muchísima experiencia operativa, él puede construir perfectamente un muro, pero qué mejor que esté el muro debidamente, diremos, diseñado y mapeado en un expediente técnico, ¿no? La vivienda tiene que tener un expediente técnico. ¿En qué consiste el expediente técnico? Está conformado por diversos planos. No solamente es el plano de distribución de la vivienda, que efectivamente ahí se ven dónde están los ambientes, la sala, el comedor, los dormitorios, pero además viene el plano de estructuras, que es importantísimo. ¿Dónde están las columnas, no? ¿Dónde están los elementos de soporte de la edificación? Y además el expediente técnico incluye las especificaciones técnicas, que es lo que dice, además de las dimensiones de cada ambiente y de todos los elementos, qué calidad deben tener, por ejemplo, el ladrillo, ¿no? Por ejemplo, debe resistir 50 kilos por centímetro cuadrado, por ejemplo. El ingeniero lo coloca en las especificaciones técnicas. ¿Qué tipo de fierro debe llevar? ¿Dónde están los estribos? Además, vienen los planos de las instalaciones eléctricas y sanitarias. Eso es muy importante. ¿Por dónde deben pasar las tuberías? Porque ahora se ha visto que pican un pedazo del muro y colocan por ahí un tubo, y eso está totalmente debilitando el muro, ¿no? Entonces, un plano de dónde pasan las instalaciones es de vital importancia para que la obra sea ordenada y correcta, ¿no? Entonces, marca la diferencia la participación del ingeniero frente a la de un albañil que puede tener mucha práctica de muchos años y de verdad digno de ser reconocido, pero de la mano de un profesional. Trabajando juntos. Sí, claro. Sí, eso es muy importante mencionar y justamente
Hablábamos de los materiales también, ¿no? ¿Qué tipo de materiales debemos priorizar o le debemos dar cierta importancia o debemos, digamos, de repente en algunos casos hasta hacer el esfuerzo de repente de poder conseguir o comprar para edificar una vivienda? Claro. Bueno, efectivamente, la calidad de los materiales es clave para una buena edificación. Sin embargo, si es que estos materiales no están unidos a la calidad de la mano de obra, un excelente material, vamos a suponer un ladrillo de excelente calidad, mal asentado, y el muro, en lugar de ser totalmente vertical, tiene pandeos, tiene deformaciones, ese muro no va a estar a plomo, por lo tanto no va a funcionar bien, ¿no? Entonces está bien, los materiales son muy... Y hay, como le decía, las especificaciones técnicas de un expediente técnico de una vivienda puntualiza cuál es la calidad que debe tener cada material que se emplea en la vivienda, ¿no? Pero si esto no está unido a la calidad de la mano de obra, igualmente la casa no va a tener la calidad que se espera, ¿no? Entonces, materiales y mano de obra de calidad. Van de la mano para poder tener una edificación segura. Esto es muy importante. Han hablado mucho durante las últimas semanas, y lo poníamos un poco en el contexto de este sismo que tomó a todo el mundo por sorpresa en pleno Día del Padre, pero que además nos permitió ver que en efecto hay una gran cantidad de construcción informal en nuestro país que pone en riesgo la vida de las personas. Y una de las cosas que se señalaba es que muchas construcciones no tenían columnas, por ejemplo. ¿Qué tan importante es estructuras como las columnas u otras dentro de la construcción de una vivienda? Claro, bueno, para las viviendas de albañilería de ladrillo, como es la que se usa comúnmente en nuestro medio. Ahora hay otro tipo de edificaciones, los edificios, por ejemplo, que son ya de otro tipo de sistemas, pero lo común de los pobladores, por ejemplo, de los conos, ellos hacen sus viviendas con ladrillo, albañilería de ladrillo, confinados, ¿no? Entonces, las columnas son efectivamente parte de los elementos de confinamiento. La albañilería es albañilería confinada. Entonces, ¿cómo se confina un muro de albañilería? Con columnas y vigas, ¿no? O sea, un muro de albañilería tiene que tener confinamientos en todos sus extremos. Por ejemplo, un muro de un primer piso tiene un confinamiento en la parte de abajo, que es el cimiento, diremos, el sobrecimiento. Tiene las columnas que están confinando las partes laterales del muro, y por último tiene la viga collar que confina la parte superior. Entonces el muro está confinado, ¿no? Amarrado, diremos, con esos 4 elementos de confinamiento. Entonces, si falta uno, ya pues el muro queda a merced de las fuerzas de sismo y de otras fuerzas, ¿no? Entonces es importante tener no solamente las columnas, sino los otros elementos que nos han mencionado. Son los básicos y obligatorios dentro de una construcción. Sí, una columna sola no va a funcionar como un conjunto de elementos. Lo que conforma la estructura de una edificación es el conjunto de los elementos estructurales que conforman toda la estructura, ¿no? Entonces no funcionan solos ni aislados. ¿En qué tipo de suelos, que ese es otro tema que también llamó muchísimo la atención, en qué tipo de suelos es recomendable hacer construcciones, o si es que la construcción se adapta al tipo de suelo? Bueno, lo ideal es construir sobre piedra o sobre grava. Son los mejores suelos, lo que mejor capacidad portante podrían ofrecer, ¿no? Sin embargo, hay tecnologías, hay formas de construir sobre otros suelos, pero con participación de un ingeniero que haga el diseño adecuado de la cimentación. Entonces, la cimentación puede variar de ser muy profunda a ser poco profunda, dependiendo de la calidad del suelo y del diseño de un ingeniero que tiene que mirar el suelo, qué calidad tiene, y plantear la cimentación adecuada para esa zona. ¿Qué nos da la cimentación? O sea, digamos, ¿qué hace que esté más profunda? ¿Le da mayor soporte a la vivienda? ¿O digamos, es simplemente un elemento para que nos dé la oportunidad de construir más arriba, ampliar hacia arriba? No, depende. Por ejemplo, en un suelo arcilloso o arenoso, se recomienda un cimiento más ancho y más profundo, ¿no? Que puede llegar a 80 centímetros y más. Esto le da ya cierta estabilidad a la estructura que va a venir encima. El suelo es el soporte de la edificación, ¿no? Entonces, la cimentación es la que transmite todas las cargas del edificio al piso. Entonces, tiene que tener
una adecuada cimentación. Correcto, amigos. Estamos en vivo para quienes recién se están conectando a través de las redes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y estamos hablando sobre construcciones seguras. Mucha atención y mucho ojo a lo que nos está diciendo el día de hoy la ingeniera Gabriela Esparza, representante del Cencico, que es nuestra experta, que está respondiendo nuestras consultas y que también va a responder las suyas. En un momento vamos a empezar ya a revisar las preguntas. Hablábamos sobre el tema de los suelos, ¿no? ¿Hay algún tipo de suelo en el que es imposible construir, o sea, digamos, no es para nada recomendable, o algún espacio, digamos, como por ejemplo los acantilados o las zonas empinadas como los cerros, donde no es para nada recomendable construir, o de todas maneras hay alguna forma de edificar? Bueno, siempre hay soluciones de ingeniería que podrían ser adecuadas, que son carísimas seguramente. Y claro, hay zonas, por ejemplo, rellenos sanitarios, totalmente es mejor evitarlos, ¿no? Claro. Suelos sumamente, arena suelta, ahí no hay soporte del suelo, ¿no? ¿Cómo va a resistir el peso de una edificación que tiene un peso considerable, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente los suelos arenosos, los suelos de relleno sanitario hay que evitarlos. Ahora, los acantilados, también hay posibles soluciones, pero justamente constituyen un riesgo, ¿no? Así como se están utilizando, son un riesgo altísimo para una edificación, ¿no? Hay que tener en cuenta, y es algo muy importante que se ha venido también diciendo, y yo creo que eso es fundamental: una casa es una inversión, ¿no? Es una inversión para el futuro de uno, de sus hijos. Entonces hay que tratar de hacerla lo más segura posible, no solamente para que nos proteja, sino además para que nos dure, ¿no? Aquí tenemos una pregunta de Héctor Cabrera. Héctor, gracias por tu pregunta. ¿Se puede construir un piso más cuando los primeros pisos están hechos en su totalidad con ladrillos pandereta? Ese es un tema también de los ladrillos que vamos a comentar luego de esta pregunta. Bueno, en realidad lo correcto en este caso sería buscar un ingeniero que haga una evaluación total de la edificación, porque podría ser que estos ladrillos pandereta estén colocados solamente de cerramiento, ¿no? O de repente, bueno, no sé qué función están desempeñando estos ladrillos en esa casa específica, ¿no? Entonces, yo pasaría primero por un ingeniero que haga una evaluación total de la edificación, ¿no? Para ver cuál es la opción. Entonces, Héctor, evaluación primero antes de tomar la decisión de hacer una construcción adicional o un segundo piso. Primero una evaluación de un ingeniero, en este caso, para que pueda darte una respuesta habiendo tenido pues toda la información respecto a la construcción de tu casa. Oscar nos pregunta: ¿poner columnas nuevas o más fierro ayuda realmente a que mi casa resista un sismo? Bueno, nuevamente insistimos en que puede cooperar una nueva columna con más fierros, sin embargo tiene que estar ubicada estratégicamente, y esa ubicación va a depender de una evaluación estructural, nuevamente un replanteo y una reevaluación de toda la vivienda, ¿no? Pero sí es posible entonces hacer un claro, reforzamiento. es posible hacer reforzamiento, hay varias técnicas de reforzamiento, ¿no? Claro. Pero hay que evaluar la vivienda y dónde es que se tiene que colocar esa columna, ¿no? Michelle nos pregunta: Michelle, gracias por tu pregunta, gracias Oscar también por tu pregunta. ¿Qué tipo de materiales debo utilizar para construir mi casa? Nos pregunta si hay algunas opciones más económicas. Bueno, como les decía, todo tiene que estar diseñado y colocado y plasmado en un expediente técnico de todo, lo cual lo plantea el ingeniero, ¿no? Y ahí en las especificaciones técnicas se detalla qué tipo de cemento, qué tipo de ladrillo, qué tipo de fierro y dónde se tienen que colocar estos elementos, ¿no? Entonces, no se puede decir a grosso modo utilicen tal o cual cemento o tal o cual ladrillo. Tendría que estar todo plasmado en un expediente técnico, ¿no? ¿Para qué nos sirve, ingeniera, este expediente técnico? Por ejemplo, si yo quiero hacer un reforzamiento, si quiero construir un segundo piso, quiero ampliar, siempre tengo, digamos que el ingeniero o la persona que va a hacer esta obra se va a ir al expediente técnico a revisar cómo ha sido construido en primera instancia. Claro, lo ideal es que la casa tenga sus planos, ¿no? Para que el ingeniero que va a hacer la evaluación ya tenga una primera información de primera mano por dónde empezar a evaluar, ¿no? Seguramente va a hacer algunos ensayos también in situ. Hay ahora unos ensayos no destructivos para ver la calidad, por ejemplo, de una columna
teóricamente en las viviendas de albañilería podría resistir 175 kilos por centímetro cuadrado como mínimo, pero el ingeniero lo tiene que corroborar, ¿no? Hay pruebas diamantinas, o sea, se saquen una muestra de una columna y lo llevan al laboratorio para ver si resiste a esta. Pero ahora hay otro tipo de ensayos que también son aceptables. Por ejemplo, hay ensayos no destructivos que no implican sacar una muestra de la columna, sino que son esclerometría, se llama, a base de golpes. Se determina más o menos cuánto podría estar resistiendo esta columna, ¿no? Entonces hay una serie de ayudas y de pruebas que ahora hay que se pueden evaluar cómo están esos elementos estructurales de la vivienda. Nos pregunta Adriana, ¿existe alguna manera de solicitar el apoyo de un supervisor de obra después de un sismo o ante un sismo si es que quiero construir mi casa? Bueno, Censico no tiene esa competencia. Nosotros somos un ente de capacitación, ¿no? Tenemos cursos de capacitación a todos los niveles de la pirámide ocupacional del sector construcción. No tenemos la competencia de hacer este tipo pero una orientación se le podría dar, ¿no? Pero no tenemos exactamente la competencia. ¿Dónde, digamos, si una persona quiere buscar un ingeniero civil, de repente no conoce alguno, o de repente quienes nos están viendo en este momento no saben a dónde ir? Colegio de Ingenieros. Claro, el Colegio de Ingenieros tiene ahí todo su pool de ingenieros. A ellos podrían darle toda una gama de ingenieros profesionales que pueden contactar. Contactar. Correcto, bien. Hablábamos de los ladrillos y usted nos mencionaba que incluso al comenzar nos decía que no importa qué tan bueno, qué tan de renombre puede ser la marca de un material de construcción u otro, sino que lo haga un profesional. Pero sin embargo, también se ha comentado mucho con respecto a los ladrillos llamados pandereta, los ladrillos King Kong, y cuáles son los más recomendables para hacer una construcción. Bueno, una construcción tiene que tener un ladrillo que no tenga huecos. Por ejemplo, la norma exige un ladrillo macizo, ¿no? Y tiene la descripción. ¿Qué es un ladrillo macizo? Es el que tiene 70% del área del ladrillo llena con material, ¿no? Ahora hay ladrillos que tienen muchísimos alveolos que pueden aligerar el peso, porque una unidad más ligera es más recomendable. Sin embargo, ya no es un ladrillo macizo según la norma, ¿no? Pero bueno, como le decía, además de que la unidad, bueno, hay ladrillos artesanales también, que tienen muchas distorsiones, alabeos, deformaciones, no tienen las medidas exactas, que pueden a la larga conducir pues a irregularidades en el muro que crean deformaciones ya, ¿no? Que pueden conducir a otro tipo de esfuerzos ya adicionales a la vivienda que no serían muy recomendables, ¿no? Pero hay ladrillos también artesanales que pueden estar muy bien hechos, se ha visto casos, ¿no? Entonces tampoco se los puede descartar, ¿no? Entonces también pueden ser usados si cumplen con las especificaciones consignadas en un expediente. En el expediente técnico. Sí. Eso es muy importante y vamos a seguirlo recalcando durante esta transmisión, porque más allá de poder darles alcance sobre materiales, sobre tipos de construcciones, es importante que esté supervisado desde el inicio por un profesional que conozca y que pueda hacer este expediente técnico, como nos menciona la ingeniera. Cuando una persona quiere modificar alguna parte de su casa, quiero hacer un cuarto más, quiero ampliar, ¿es siempre necesario que yo haga un reforzamiento? Bueno, eso también debería estar sujeto a la evaluación de un profesional. Entonces el profesional va, observa, mira los elementos que hay y puede ser que no necesite ningún reforzamiento y que se haga nomás la ampliación, ¿no? Pero el profesional es el que tiene que decir, dependiendo del caso específico, ¿no? Claro. Nos pregunta también si el Estado tiene algún programa que ayuda a las familias con casas vulnerables. Entiendo que se refiere a la pregunta así, si es que hay algún apoyo para reforzamiento de repente, ¿no? Bueno, en Censico no tenemos, por ejemplo, esa función. Claro, digamos que ustedes no ven esos temas. No vemos exactamente. No sé si el ministerio tenga un programa de ese tipo de ayuda. Claro. Bueno, entonces eso te lo podemos contestar, Héctor, de repente ya con nuestro equipo para que te pueda dar información más detallada al respecto, pero en este caso nuestra experta desde el Censico
donde se trabaja con capacitación, ellos no ven este tema. Y yo más bien lo que les quería preguntar es estos servicios que ustedes ofrecen con respecto a esta capacitación, ¿no? Sí. Por ejemplo, si un maestro de obra, albañil que tiene muchísima experiencia, pero de repente no tiene un certificado, no está profesionalizado, ¿puede acercarse al Cencico? Claro que sí. Cencico tiene un programa de certificación de competencias laborales donde evalúan al solicitante y le dan su certificado, ¿no? Se reconoce toda su expertise de todos los años de su vida que ha acumulado. Hay gente que ha sacado certificados de diferentes especialidades, ¿no? Por ejemplo, de albañilería, de enchapes y de tarrajeos y de todas las múltiples labores de la construcción. Pueden pasar por Cencico para solicitar su certificación laboral. Ahora, hay cursos abiertos, digamos, no necesariamente carreras, pero cursos libres de repente para alguien que quiera saber sobre qué especialidades. Sí, hay cursos cortos de albañilería, fierrería, encofrados, pintura inclusive, ¿no? Y hay carreras técnicas, claro, y carreras profesionales. Sí, eso es muy importante. De repente, si alguno de nuestras personas que están conectadas tiene interés en conocer un poco además más, de muchos otros en prepararse, en capacitarse, pueden acercarse al Cencico, pueden escribir también a las redes sociales. Y quizá aprovecho para decirles que el día 2 de agosto va a haber, por ejemplo, un examen de admisión para los interesados. Claro, el examen de admisión para quienes quieran entrar de lleno a las carreras profesionales, que no solamente tiene que ver con construcción, entiendo que también tienen otras carreras profesionales. Bueno, en realidad todas están vinculadas a la construcción. Claro, dentro sí, del tema de las infraestructuras y las construcciones, ¿no? Bueno, vamos a responder más preguntas. Aquí tenemos una pregunta de Sheila Romero. Mi casa tiene filtraciones de agua en las paredes del primer piso. ¿Qué puedo hacer? En primer lugar, hay que buscar a una persona que además sea una persona competente en ese tema. Pero, por ejemplo, ya arreglamos la filtración y de repente mi pared ha quedado debilitada, ¿no? También tengo que llevar a un especialista. Sí, el mismo que evalúa la filtración, de repente si es un especialista podría también recomendar, seguramente va a recomendar sacar todo el tarrajeo deteriorado y volverle a poner un nuevo tarrajeo, ¿no? Con algún epóxico para que pueda pegar el nuevo tarrajeo, ¿no? Es muy importante nuevamente regresar a ese tema del expediente y el profesional, porque además vamos a saber por dónde va la tubería, ¿no? Que en algunos casos no se sabe. Y habría que ver cuál es la causa de esa filtración, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿El techo es permeable? ¿De repente tiene filtración, huecos en el techo? ¿O de repente tuberías que tienen ranura, fisuras que están metidas dentro de los muros, ¿no? Habría que ver cuál es la causa de esas filtraciones. Nuevamente con una evaluación. Y eso, aquí va mi siguiente pregunta, ya que estamos tocando el tema. ¿Cada cuánto tiempo yo le tengo que hacer una revisión, digamos, de prevención a mi casa? Bueno, creo que una revisión se hace todos los días, ¿no? Porque a veces uno se levanta y ¿qué le pasó al techo? Tiene ahí una, ¿no? Entonces una revisión es casi de todos los días, pero una revisión completa he visto que se hace después de un sismo, ¿no? A ver qué pasó, qué le pasó, a ver por todas partes una miradita, a ver si apareció una fisura después de un sismo. Pero normalmente se está viendo casi siempre las filtraciones, por ejemplo, no aparecen las humedades. Eso siempre hay que estar mirando para que no se agrande el problema y cause mayor deterioro, ¿no? Por ejemplo, en temporadas de lluvia, nosotros aquí en Lima no tenemos lluvias tan fuertes, pero cada cierto tiempo en esa temporada se nos presentan unas lluvias intensas. Esto puede dañar el techo si es que no tiene una evacuación. Una evacuación o una protección adecuada, ¿no? ¿Qué puedo hacer, digamos, para hacer una evaluación? También llevar a un especialista que pueda igualmente revisar. a un profesional que recomiende una cobertura adecuada para el caso, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la cobertura que debe tener un techo en esa situación? Bueno, un techo impermeable, ¿no? Que impida el paso del agua. Hay ahora una serie de planchas en el mercado que todas cumplen la misma función, ¿no? Todas son adecuadas para poder proteger el techo del paso de la lluvia, ¿no? Se lo pregunto porque a veces, y lo hemos visto también ahora que
a raíz de este sismo se está tocando tanto el tema de construcción de viviendas que, bueno, en algunos casos, pues, algunas familias de repente terminan la construcción, ya hacen el vaciado del techo y se ve, pues, el ladrillo que está casi al cubierto así nada más con un poquito de cemento, y uno dice, pues ese techo no está muy protegido, ¿no? Y por ahí de repente lo apoyan con algunas otras cosas. Entonces, ¿cuál es la construcción correcta en este caso de un techo? Bueno, ¿no? Efectivamente, creo que la persona que murió en el sismo último, se le cayó una pared inconclusa de un tercer piso, ¿no? Entonces, esa es la típica, dejar esa pared inconclusa es un peligro latente. Ese muro debería estar confinado, como hemos dicho al comienzo, debería tener elementos de confinamiento verticales y horizontales, una viga y dos columnas para que sostenga a la hora que viene la carga lateral, que es un sismo, ¿no? Entonces se tendría que ver esa parte, es clave, es uno de los puntos que yo recomendaría importantísimos de ver en cada vivienda, en esos muros que están sueltos, tratar de ponerle los elementos de confinamiento adecuados. Como prevención, por supuesto, para la vida de uno mismo cuando sale, de sus vecinos, las personas de su comunidad, cuando estamos ante una situación de sismo. Santiago nos pregunta, ¿qué hacer en caso de grietas en mi techo? Mire que estamos hablando de los techos. Las lluvias hacen que traspase el agua. Es una revisión. Una revisión y un resane de las grietas, ¿no? Posiblemente va a ser posible, pero con la inspección de un especialista, ¿no? A pesar de que no hayan lluvias de repente no ha habido mucha lluvia, pero es necesario que cada cierto tiempo, cada 2, 3 años, no lo sé, estoy tirando un número al aire, yo suba a mi techo y vea a ver qué puede haber pasado ahí. De repente hay una rajadura, se está haciendo un hueco, algo. Bueno, si es posible, hay gente que sube a barrer su azotea y ahí pueden detectar alguna fisura que podrían ir ya evaluándola, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Por qué se produjo, no? Entonces sí es conveniente hacer esa revisión. Sí, bueno, uno tiene que estar siempre verificando los espacios de su vivienda finalmente, ¿no? Debido a la humedad en Lima, nos dice María Caterina López, tras 45 años de construir mi casa, o sea, debe ser una vivienda que ha sido construida hace 45 años, es posible que las columnas se deterioren. Un albañil me dijo que las cambie porque la columna está filtrando agua, nos dice María. Necesita una revisión, ¿no? Es extraño que una columna esté filtrando agua, porque ¿de dónde viene esa fuente de agua, no? Salvo que haya un tubo, porque se ha visto casos que dentro de los elementos estructurales como las columnas se colocan las tuberías, lo que no debería ser. Por ejemplo, en un expediente técnico, todo dónde están las tuberías está todo muy bien especificado, ¿no? Entonces, si es que la columna está filtrando agua, habría que ver primero cuál es la fuente de esa agua y cortarla de raíz, ¿no? Y bueno, de ser el caso, efectivamente cambiar la columna, ¿no? Si está muy deteriorada, se tiene que proceder al cambio, al reforzamiento de la columna, ¿no? Previa inspección, por supuesto. Previa inspección y eliminación de la causa de esa agua, ¿no? ¿Existe una parte específica por donde deban pasar las tuberías, o eso va a depender de la evaluación del ingeniero? No, sí hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, hay tuberías de electricidad, por ejemplo, que son muy delgaditas. Esas sí pueden estar previstas, o sea, debidamente diseñadas y colocadas dentro de los muros, ¿no? Hay lugares donde podrían ir de manera vertical y horizontal, no en diagonal como se ha visto, ¿no? Que cortan el muro así y pasan las tuberías. Eso no es lo adecuado. En cambio, las tuberías de agua y de desagüe, sobre todo, que realmente son mucho más, son grandes, tienen que tener unos ductos especialmente colocados para estas tuberías, ¿no? Porque si no el muro se ve totalmente disminuido en su capacidad, ¿no? Vamos a seguir contestando preguntas. Muchas gracias a todos los que nos están mandando sus consultas. Estamos en vivo respondiendo aquí con nuestra experta del CENSICO, la ingeniera Gabriela Esparza, y hablando sobre construcciones seguras. Hay, por ejemplo, sitios en Lima y en el Callao, sobre todo, donde hay muchísima humedad. Y cada cierto tiempo podemos ver de repente cómo esa humedad va resumiendo en los muros, porque de repente vemos algunas manchas. En algunas casas se ve como una pelusa blanca que empieza a salir ¿Qué se debe hacer en ese caso? Como el salitre, bueno, claro. La verdad, hay elementos, hay materiales epóxicos, pinturas especiales que de alguna manera pueden contribuir, pero en mi experiencia, lo que yo he visto,
vuelve a salir. El salitre es casi como un cáncer, diremos, en el muro. He visto que es un elemento que reincide, ¿no? A pesar de que se cambia el tarrajeo, y se debe muchas veces a la sal en el momento de hacer las mezclas que se han utilizado para el mortero o para el cimiento. Hay sal, entonces con la humedad la sal tiende a aflorar, ¿no? Entonces aparecen las manchas de salitre. ¿Y eso siempre va a ocurrir o, digamos, hay alguna forma de arreglarlo llevando a algún especialista que nos pueda dar una solución, o cada cierto tiempo vamos a tener que hacer? Habría que tratar con un especialista, ¿no? Porque sí he visto que es muy rebelde. Esas manchas de salitre vuelven a aparecer y se cambia el tarrajeo y aparecen después de 2 años, otra vez está ahí la mancha. Y eso, digamos, ¿pone en peligro la infraestructura de la vivienda, este tipo de humedad? En algunos casos sí, porque empieza a carcomer inclusive los ladrillos del muro. Ya ese muro está debilitado, porque ya los ladrillos se disgregan, ¿no? Okay. Sí, entonces se tiene que evaluar hasta qué punto está deteriorada el elemento, ¿no? Tiene que haber una evaluación. ¿Qué material debo considerar para construir una casa al sur de Lima, considerando la humedad, desde lo que hablábamos? Claro, ¿no? Claro. Sí, bueno, si va a empezar de cero, hay cementos adecuados, por ejemplo, antisalitres, y hay que tener arena y agregados muy limpios que no tengan sal dentro de su composición. Eso es una forma de prever cualquier aparición posterior de estas. Nos consulta Pierre. Buenas tardes, nos dice. Buenas tardes, Pierre. ¿Qué columnas son más seguras, las rectangulares o las cuadradas? Y ahí sí me agarran porque no, depende del diseño, ¿no? Hay diseños que exigen una columna, que es suficiente con una columna cuadrada. Hay otros diseños donde la columna tiene que ser un poco más. O sea, eso no se puede decir aquí una columna cuadrada, eso tiene que obedecer a un diseño. O una columna es mejor que otra, o sea, no, va a obedecer al diseño. Sí. Tiene que ver de repente también con el terreno, el suelo. Sí, con todo y con la forma de la casa. La forma de la casa. No solo la forma, sino la distribución y los pesos que va a llevar, y las cargas a las que va a estar sometida esta casa en su vida útil. Ya exige ciertos elementos estructurales que tiene que prever el ingeniero estructural. Claro, para eso es que nuevamente incidimos en que tiene que haber la revisión y la preparación con un profesional. Gonzalo Chong nos pregunta: capacitaría maestros de obra para que realicen diagnóstico y propuesta estructural en caso de refuerzo estructural de vivienda. ¿Los maestros pueden reemplazar a los profesionales colegiados? Bueno, justamente ese tema también lo hemos estado analizando y hemos visto que un diagnóstico de una vivienda pasa por todo un análisis estructural que creemos que no podríamos dejarle esa responsabilidad a los maestros, ¿no? Creemos que ellos son muy hábiles en los procesos constructivos, inclusive podrían recoger información de las condiciones estructurales de una vivienda, pero el análisis estructural lo tienen que hacer los profesionales. Lo que decíamos al inicio, ¿no? El trabajo de la mano, conjunto, articulado entre una persona que tiene mucha expertise, que conoce, que sabe, que de repente tiene muchísima experiencia, ¿no? Y ahí de repente aprovechar nuevamente para que pueda tener un certificado que se lo puede dar el Censico a través de este programa que tienen para poder certificar, pero trabajando con un especialista, un profesional que conoce, que ha estudiado y que tiene todos los elementos que nos mencionaba la ingeniera para poder hacer este trabajo, ¿no? Yo creo que aquí hemos respondido muchas preguntas interesantes, ingeniera, y sobre todo creo que hemos dejado claro que más allá de que podamos hablar de buenos materiales, de suelos o de revisiones periódicas, lo importante es contar siempre con la supervisión de un profesional, ¿no? Con la participación es clave para tener viviendas sismoresistentes y seguras, ¿no? En todo sentido. Listo. Yo le invito a que por favor haga la invitación a todas las personas que estén interesadas para poder recibir algún tipo de capacitación del Censico o incluso para poder postular a este examen de admisión que ya viene. Efectivamente, Censico ahora tiene sus puertas abiertas para este próximo examen de admisión del 2 de agosto, así que los esperamos a todos los interesados. Son cursos, creo que de sumo interés y que cualquiera puede aprender. Las
criterios básicos para construir bien, ¿no? Construir bien, invertir en nuestra casa, en nuestra vivienda, que finalmente es para nosotros, es para el lugar donde nos vamos a proteger y que tiene que ser también un lugar seguro. Muchísimas gracias, ingeniera. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Y amigos, hasta aquí Expertos a tu servicio, pero vamos a estar de regreso el próximo miércoles con más temas, con más consultas de ustedes y por supuesto con más expertos a su servicio. Nos vemos, que tengan buena tarde.